Advertencia. Este podcast contiene recuentos que pueden resultar perturbadores para nuestros oyentes, sobre todo apartidistas o militantes, pero sin ellos no se puede entender la historia de México a cabalidad, la falta de Estado de Derecho y las consecuencias que eso trae para todos. Les sugerimos tomar sus precauciones para mantener la esperanza. Estás escuchando el capítulo 5 de Una plagiaria en la Suprema Corte. En esta entrega seremos testigos de las consecuencias que enfrentan quienes le hablan de cara al poder. Una de las secuelas inmediatas del derrumbe de la candidatura del oficialismo para encabezar la Suprema Corte sucedió en la UNAM. Lo mejor es que la UNAM dictamine. Les corresponde a ellos y que lo haga pronto. No debe ser fácil defender la autonomía universitaria cuando se opera con un presupuesto proveniente en un 90% de recursos públicos que, obvio, controla el gobierno federal. Pero Enrique Graue lo logró. Hasta ese momento, la prudencia y afinado oficio político del rector habían permitido que la Universidad Nacional Autónoma de México haya sido la única institución pública a la que no se le han recortado fondos en este sexenio de pobreza franciscana. Es muy sencillo que la UNAM resuelva, pero no se puede con una nota de Loret de Mola. ¿Qué ocurrió en la torre respecto al tema del plagio de la ministra durante las vacaciones navideñas del 2022? Que la UNAM resuelva, demandó el presidente. Y la UNAM así lo hizo, pero en sentido contrario al deseo del líder supremo. Sí se cometió un plagio, dictaminó la universidad. Y fue más allá. Fue ella, la hoy ministra, quien plagió. Exploremos. ¿Qué sucedió en la UNAM días después con ese torpe intento del 11 de enero de regresarle la pelota a una inexistente Secretaría de Educación Pública? ¿Qué tanto pesará el plagio gate en el proceso para el cambio de rector de este mismo año? Y más importante, ¿acaso afectará a la otra sucesión, la del cambio de presidente para el 24? Plagio. Mentirosa, la plagiaria es mentirosa. Plagio, 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 plagio. No tengo nada de qué avergonzarme. Pero todo se derrumbó. La corte ya no presidió. El escándalo estalló el miércoles 21 de diciembre, en pleno periodo vacacional. Días después, desde su púlpito mañanero, el presidente soltó: "Que diga la UNAM", con su tono imperial. Y sí, mientras las autoridades de la FES Aragón investigaban, el rector Graue y su equipo más cercano pasaron una de las navidades más complicadas en los 8 años de su gestión. Discutieron, analizaron, evaluaron, hasta que el sábado 31 de diciembre de 2023, suceso inédito en la historia de la burocracia universitaria, se hizo público un comunicado que sacudió las estructuras del poder. Sí hubo plagio. Ella lo cometió. Casi de manera inevitable, ese desplegado dejaba sellado el fracaso de la maniobra presidencial para la primera sesión del año, en donde había que escoger al nuevo presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Como dice el dicho,
Mal empieza la semana, dice, al que van a ahorcar en lunes. Pues sí, el lunes 2 de enero de 2023, todo se derrumbó. No somos iguales. 3 semanas después, el 20 de enero, desde el auditorio principal de la planta baja de la torre de rectoría, el oftalmólogo Graue, quien concluye este año su segundo periodo de 4 años como rector de la universidad, le habló a su comunidad de manera directa, al colegio de directores y por YouTube a miles de personas más. La noticia se difundió así. La UNAM no ha cerrado el caso del plagio. Estudia alternativas sobre posibles acciones sancionadoras. Y con sus respectivos matices, medios de comunicación y redes sociales tuvieron su festín. Miembros de esta gran comunidad universitaria, yo les agradezco a quienes están aquí y a quienes nos acompañan a distancia por estar presentes y poder aclarar ante ustedes y ante la sociedad algunas dudas, inquietudes y pasos que eventualmente debemos dar sobre el doloroso tema de las tesis que ha ocupado la atención de la comunidad universitaria, de los medios y del público en general. El auditorio estaba a reventar. Todos los directores de escuelas, de facultades e institutos habían sido invitados. También todos los funcionarios de alto nivel de la universidad. Todas y todos están conscientes del dictamen técnico del Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el cual concluyó que existe una copia sustancial en la tesis que presentó en 1987 como parte integral de los requisitos para su recepción profesional y expedición del título correspondiente, la entonces alumna Yasmín Esquivel Moza. Ahí estaba, una vez más, el rector de la UNAM ponía el dedo en la llaga. Ella plagió. Con o sin título, siempre será recordada como la ministra plagiaria. La falta de integridad académica que representa lo anterior no solo es inadmisible, sino que ha lastimado severamente a la UNAM y a las decenas de miles de estudiantes académicos, tutores de tesis y egresados que empeñan y han empeñado un inmenso esfuerzo en cumplir a cabalidad, con ética y rigor académico, con este requisito. Todos en silencio, todos conscientes de la importancia del momento. El plagio de una tesis no es cosa menor. Es una conducta reprobable, una usurpación de ideas y talentos. Es un acto que pone en entredicho la ética y la moral de quien lo comete y ofende a quienes se esmeran en cumplir con este requisito académico. Y luego venía el enredo. Contrario al clásico, si Dios da, Dios quita, el rector retomó la opinión del abogado general de la UNAM y habló del lamentable vacío legal en la legislación universitaria en las acciones que se tomaron y las que vienen para evitar que un plagio como este vuelva a ocurrir. No importaba. La turba del Coliseo había olido la sangre. Los pulgares, casi todos, apuntaban hacia abajo. Querían ver rodar cabezas. El rector, rodeado de sus directivos, cobijado por los Goyas, estaba solo. Era una probadita del reto más difícil que se le avecina: saber ser un ex-rector. El tribunal de la opinión pública, la muchedumbre quería sangre y, por supuesto, en primera fila, el propio presidente.
Ojalá y la UNAM presente una denuncia. Académico alejado de los reflectores, de los eventos sociales, Enrique Graue Vigers es ante todo un médico. No solo se ha puesto la bata blanca para salir en las fotos, muchos pacientes lo recuerdan con cariño. Les regresó la vista, literalmente. Leer a Maquiavelo es un tema obligado en la facultad donde se formó el presidente y no donde estudió el rector, lo cual explicaría la facilidad de quien, habiendo planeado toda la maniobra para apoderarse de la Suprema Corte, una vez derrumbado su sueño, haya sido el primero en demandar ¡al ladrón! ¡Al ladrón! Graue no es político, pero la política lo atrapó de casualidad. Lo suyo fue un golpe de suerte. Una manzana puma le cayó en la cabeza. Aquella semana de noviembre de 2015, cuando recibió la llamada de la Junta de Gobierno de la UNAM para anunciarle que sería el nuevo rector, lo primero que hizo fue llamar a su esposa, su compañera de toda la vida, y contarle. ¿Habrá imaginado en esos momentos el tamaño de los monstruos que se encontraría en esos sótanos de el poder, que es donde se toman decisiones atroces, dolorosas? Uno de los autores favoritos del psiquiatra Juan Ramón de la Fuente, el mentor, amigo y antecesor de Graue, es Max Weber. No dudamos en que le dejó en la oficina del piso 6 esta cita del libro El político y el científico. También los cristianos primitivos sabían muy exactamente que el mundo está regido por los demonios y que quien se mete en política, es decir, quien accede a utilizar como medios el poder y la violencia, ha sellado un pacto con el diablo, de tal modo que ya no es cierto que en su actividad lo bueno solo produzca el bien y lo malo el mal, sino que frecuentemente sucede lo contrario. Quien no ve esto es un niño, políticamente hablando. Aunque no resulta demasiado arriesgado suponer que, de ser así, el rector Graue no la leyó. Cuando Graue llegó a la rectoría, tenía dos grandes retos. Los retos de todos los rectores: que no le bajen el presupuesto y tener la universidad abierta. No es fácil mantener la calma con 400,000 alumnos y casi 100,000 trabajadores, sobre todo si se trata de la UNAM. La Universidad de Vasconcelos, la del doctor Ignacio Chávez, la del ingeniero Barros Sierra, la del abogado Carpizo, la del químico Barnés, la Universidad del 68 y el 71, la de las huelgas del 86 y 99-2000, o la de la pandemia y la de 2023. Quien llega al piso 6 de la torre de rectoría sabe que no gobierna solo, que sus decisiones deben ser consensadas con los grupos de poder. ¿A poco pensaban que el rector es el jefe de la UNAM? ¿Creían que como en Palacio todo el sistema se mueve al ritmo que diga su dedito? No, ¿qué va? La academia, y más la UNAM, es un tema de grupos, de gremios. Es ese reino de los sabios. Los grupos son peor que la ballena de Moby Dick y el tiburón de Spielberg. No solo huelen la sangre, el miedo, las dudas. No, también las siembran, las inventan y las fabrican. ¿O de verdad creemos que los doctores no esconden dagas y puñales entre sus batas y togas?
en un lugar de la UNAM de cuyo nombre no quiero acordarme. Este bien podría ser el principio, con perdón del señor Cervantes, de las memorias de los rectores que sucumbieron ante el Estado o los grupos de poder, los de fuera y los de dentro. Ignacio Chávez, González Casanova y recientemente Barnés de Castro. Por cierto, de los pocos rectores que se han atrevido a escribir en primera persona su paso por la UNAM, ninguno de ellos, en ninguna línea, habla de los conflictos por el poder. El único que sí se atrevió a hacerlo se llamaba Vasconcelos, pero esa es otra historia, llena de pólvora, frases espirituales y harto romance. ¿Por qué tantos anhelan el escritorio del piso 6? ¿Por su hermosa vista de las famosas islas? ¿Porque puede dejar huella en las decisiones educativas de la universidad? ¿Por el palco en el Estadio Olímpico Universitario? Dicen los que saben que una vez en el poder hay que usarlo. Pero antes de usarlo hay que tenerlo. Y en ocasiones hay que compartirlo. Un rector no se manda solo, y menos si pertenece a la dinastía de los médicos, quienes desde 1961 se cuenta al doctor Ignacio Chávez, o desde 1980 si se cuenta desde Guillermo Soberón, han sido el gremio con más rectorados. Sus colaboradores se convierten en una alianza, en posiciones pactadas, como en Juego de Tronos, pero sin tanta sangre. El mensaje del rector Graue, sin embargo, iba en otra pista. La rectoría, depositada en mi persona, de ninguna manera evade su responsabilidad. Mi actuar no es tampoco producto de postergaciones, timidez, temor o encubrimientos. Una de las frases que Obama siempre repetía era: gobernar es comunicar. Uno de los talones de Aquiles de Graue es su seriedad. La grisura académica jamás alcanzó una tonalidad que pudiera igualar a sus mentores médicos. Al menos los últimos dos, de la Fuente y Narro, son animales políticos de largo y retorcido colmillo. Mientras que no haya diálogo, vamos a seguir adentro de las instalaciones. Ya lo dijo Guillermo Haro, colaborador de Ignacio Chávez en 1966, el rector que sucumbió ante las presiones de los grupos de poder universitarios. No podemos controlar la intervención y fuerzas extrañas en la universidad. Fuerzas extrañas. ¿Pero por qué se disputan la universidad? ¿Qué hay en sus aulas? ¿Qué tesoro escondido se puede encontrar en el campus? Esto se complica aún más. Podemos comprender la angustia de su rector, encerrado con sus asesores más listos, cuidando cada palabra de su discurso y de la gran decisión, y tal vez también consultando al chatbot GPT, la nueva inteligencia artificial. ¿Cuántos rectores le han ganado la partida a un presidente? Y en la pantalla la respuesta automática, fría: ninguno. Bueno, sin necesidad de inteligencia artificial, sabemos la respuesta. La saben todos. Nadie. Y esto está lejos de concluir. El señor presidente de la República está herido. Tiene una memoria portentosa
y como el conde de Montecristo no necesita anotar el nombre de quien recibirá sus atentos saludos. ¿Acaso ha perdonado a alguno? Nosotros no tenemos enemigos. Claro, te creemos, queridísimo Andrés. La UNAM siempre ha estado en el centro de la historia de México. Hay un orgullo azul y oro. Generaciones y generaciones de mexicanos que aman a su país han pasado por ahí. ¿Cuál es la verdad verdadera del plagio? No nos vaya a pasar como sociedad lo mismo que sucedió con el asesinato de Colosio, entonces en Lomas Taurinas. Aún no sabemos si hubo un aborto, dos, si fueron los escoltas, o si se suicidó en medio de miles. La verdad oficial se encuentra entre los viejos papeles de la administración de la carrera de Derecho de la FES Aragón. Fechas de entrega, firmas y sellos de los trámites de la titulación de ambos alumnos. Lo demás, todo lo demás, serán versiones o negociaciones, ofertas que nadie puede rechazar. Una disputa por el poder, como en los aciagos tiempos pasados. Lo mejor que se puede decir del rector Graue es que es cálido y muy amable. Criticado constantemente por su prudencia y tono suave para encarar los grandes retos que ha enfrentado en los 7 años y medio de su gestión. En contraparte, su récord de resultados habla por sí mismo. La UNAM es la única institución pública a la que no se le disminuyó el presupuesto desde que AMLO llegó al poder. Hizo valer la autonomía ante desafíos como los porros, narcomenudistas que intentaron apropiarse del interior del campus. Imaginen eso, un cártel con pase directo a la universidad. Pero eso no ocurrió. Sin policía en el campus Graue, el discreto, el de la tos crónica, supo desactivar bombas y provocaciones. También se metió a la Cueva del Lobo, al secuestrado CCH Azcapotzalco, y fue personalmente a dialogar y acordar medidas importantes para que la comunidad estudiantil pudiera repudiar el porrismo, defenderse del autoritarismo de algunos funcionarios de pequeño nivel y, sobre todo, confrontar ese gran cáncer que padecemos como país y también dentro de la UNAM, el de la violencia contra las mujeres. Ese es justamente el principal logro universitario durante su rectorado. No es un misógino, al contrario. También gracias a la tecnología, logró que el daño de la pandemia entre los universitarios fuera menor. En esos 2 años, decenas de miles de nuevos estudiantes ingresaron y miles más se graduaron. Eso, si no queremos contar como un logro, el atreverse a pararse delante del poder para decir, sí hubo plagio, y fue ella, tu ministra, quien lo cometió. Ya la historia lo juzgará. Alguna vez, hace más de 30 años, un presidente no particularmente popular en estos tiempos sintetizó en una frase uno de los rasgos fundamentales de la UNAM. Es una herramienta de la movilidad social y creación de clase media en México.
Los cientos de miles de profesionistas que se han formado en la universidad reflejan la diversidad del país y probablemente hay una coincidencia entre todos. Titularse es una monserga, sobre todo por la dichosa tesis. ¿O me equivoco, querida ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? No tengo nada de qué avergonzarme. Sobre todo ahora que las herramientas de inteligencia artificial permiten fabricar una tesis, hasta de doctorado, apachurrando un botón, la maraña de trámites absurdos a la que se somete a estudiantes y maestros, a lo mejor ya es hora, pues desde que escuchemos el consejo del ingeniero Slim, por supuesto, no a Riobó, y simplemente acordemos en desaparecer ese documento maldito. ¿Acabaste todos tus cursos? ¿Aprobaste todas tus materias? Pues ya está. ¿Has terminado la universidad? ¿A lo que sigue? ¿Saben quién estaría de acuerdo con esta idea? ¡Adivinaron! Al 100, al 1000%. Hoy sería presidenta de la Suprema Corte. Uno de los recursos favoritos del presidente para distraer a los medios o cambiar la conversación ha sido contar la historia de dos países. El México de las mayorías, un pueblo bueno, pobre y leal, sobre todo en las urnas, y una élite conservadora, malvada, la mafia del poder. Y el presidente ha señalado que la UNAM vive un proceso de hamburguesamiento. Sí, dije bien, hamburguesamiento. La UNAM en el bando de los malos. No dijeron nada durante el saqueo más grande en la historia de México. Y como ocurre con toda gran dinastía, la universidad gobernada por los médicos tiene problemas de fondo. La sombra enorme de 40 años de la era Soberón, el caudillo del grupo médico quien hasta sus últimos minutos de vida influyó en los pasillos del poder universitario y del sector salud. No solo la UNAM, todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal. Es día de quincena en la UNAM, la segunda del año. Día 36 desde que estalló el escándalo de la ministra y su tesis plagiada de 1987. Es el 25 de enero de 2023. Es miércoles. Los funcionarios que se despiertan con la síntesis informativa de la universidad o los que tienen el vicio de leer periódicos muy temprano se dieron cuenta de inmediato de que varias voces destacadas de la comentocracia expresaron esa mañana opiniones en favor de la UNAM y de su rector. Para decirlo en pocas palabras, coincidieron en explicar que la UNAM no es una autocracia, por lo cual el rector no podía decretar la expulsión inmediata de la ministra. También esa misma mañana advirtieron de una posible intromisión gubernamental en el inminente proceso de sucesión en la universidad y de los graves peligros que representa para el país el sembrar vientos de caos en la UNAM. Ese 25 de enero de 2023 es casi un miércoles normal en Ciudad Universitaria. ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? Ni los periodistas,
ni en Palacio lo saben. Tampoco buena parte de la burocracia dorada que gobierna la UNAM, pero estamos ante ese momento de cada año en que la UNAM tiene mayor presencia en la sociedad mexicana. Es el día en que se abren las convocatorias para los exámenes de ingreso para el próximo año escolar. Ese día, millones de personas, literalmente hablando, millones, entran a Internet, se meten a las redes en busca de información que les pueda servir para permitirse soñar con su formación académica en la más prestigiada universidad pública de la nación y egresar de ella con un título. Hay que decirlo, por su tamaño, por su historia, la UNAM ha sido la principal escalera de movilidad social a través del estudio en México. El dato es oficial. Todavía hoy, la mayoría de los estudiantes de la UNAM son las personas con más escolaridad en sus familias. Como Poncio Pilatos, el rector, se lavó las manos. ¿Cambiará la UNAM su dictamen original y terminará por levantar una estatua en honor a la ministra en la explanada principal de la ciudad universitaria? ¿Acaso se abrirá la infame caja de Pandora que mandará 35 años de veredictos judiciales al basurero? ¿El tema se irá diluyendo en las arenas movedizas de las burocracias? ¿Están apelando al aburrimiento de la plaza pública? ¿Las presiones obligarán al rector a dejar el cargo? ¿Podrá la 4T imponer a un Juanito o Juanita en la rectoría? ¿Es esta la mecha de un nuevo 68, 71, 99? A lo largo de esta singular historia, pudimos conocer sin maquillajes el verdadero rostro del sistema de justicia de nuestro país. ¿Por qué el plagio? Nos preguntamos una y otra vez y tuvimos que quedarnos con la confesión literaria de un asesino en serie. ¿Por qué mataste? Pues porque puedo. Después de todo lo que oímos en la ministra, Andrés Manuel López Obrador dice que la señora Norma Lucía Piña es la presidenta de la Suprema Corte porque él la puso. La señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta. ¿Ustedes creen lo que dijo el presidente la mañana del 8 de febrero de 2023? Algunos le creen que Norma Piña le debe el puesto. No, si ya nada más falta que diga que Joe Biden también se lo debe, El presidente de los Estados Unidos, de ese hablo. Es posible que en este caso surja una verdad que todo mundo hará suya. Es posible que la ministra, sin tener nada de qué avergonzarse, como ella dice, decida seguir el ejemplo de su antecesor y renuncie. Es posible que el presidente llegue a entenderse con la ministra Piña y así se resigne a respetar la división de los poderes que conforman la República. En una de esas, no meterá las manos en la sucesión universitaria del 2023. Es posible, incluso, que los Pumas ganen el campeonato. Ajá, sí, cómo no. Pero no, seguramente no será así. Esta es la última entrega del podcast. No hemos abordado el segundo plagio, el de la tesis doctoral, no. Pero seguro que si la cosa se pone más peliaguda de lo que ya sabemos, regresaremos con el desenlace de este culebrón
en un capítulo bonus. De no ser así, esperemos el próximo escándalo mexicano para volver al futuro. Soy Susana Alexander y esto es Una Plagiaria en la Suprema Corte. Hasta la próxima. Ya se la saben, banda. Bienvenidos a mi tierra, paraíso surreal, donde la comedia es gratis y un deporte nacional. Funcionarios y empresarios, la corrupción es habitual. Pululan los payasos que ya ni risa nos dan. México, siempre tú tan trágico, costumbrista y muy nostálgico, siempre tan mágico.